Las profecías bíblicas anunciaron la caída de imperios y predijeron detalles específicos de la vida de Jesús. Así es, se cumplieron exactamente como Dios dijo, y en este video verás cada una de ellas, demostrando que la palabra de Dios nunca falla. La capital de Asiria era enorme, rodeada de murallas macizas. Su gente podría haber pensado que nadie podría derribarla. Pero Dios levantó al profeta Nahum, quien declaró: «Ay de la ciudad sanguinaria, está llena de mentiras y robos. El botín no se aparta». Y anunció su fin. Pero con una inundación desbordante, acabará por completo con su lugar. Y en 612 años antes de Cristo, los mesías y los babilonios invadieron la ciudad. Nínive se convirtió en polvo. Hoy en día, solo quedan ruinas en el desierto que confirman la precisión de esta profecía. Babilonia fue uno de los mayores centros del mundo antiguo, famoso por sus jardines colgantes, pero Mesías y Jeremías profetizaron su caída. Y Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura de la excelencia de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Ha caído Babilonia, y ha derribado por tierra todas las imágenes esculpidas de sus dioses. Y en 539 a.C., Ciro, rey de Persia, entró y tomó la ciudad casi sin luchar. Cumpliendo las profecías, Babilonia nunca recuperó su antigua gloria. Tele era una ciudad portuaria extremadamente rica con murallas que llegaban hasta el mar. Pero Ezequías anunció: «Y destruirán los muros de Telle y derribarán sus torres. También le quitaré el polvo y la dejaré como una roca. Será un tendedero de redes en medio del mar. Porque yo lo he dicho, dice el Señor Dios, y será un botín para las naciones». Siglos más tarde, en el año 332 a.C., Alejandro Mateo destruyó Telle y arrojó sus ruinas al mar para alcanzar a los que habían huido a la isla. Exactamente como estaba escrito, los pueblos vecinos de Israel también fueron juzgados. Jeremías declaró: «Porque así dice el Señor, he aquí, aquellos cuyo juicio fue no beber de la copa, ciertamente bebieron, he aquí, aquellos cuyo juicio fue no beber de la copa, ciertamente bebieron, tú ciertamente beberás de ella. Así dice el Señor acerca de los hijos de Amón. ¿No tiene hijos Israel? He aquí, vienen días en que haré oír alarma de guerra en Rabá de los amonitas». Todo esto ya se ha cumplido. Hoy en día, estos pueblos ya no existen como naciones. Dios también le reveló al profeta Daniel el destino de grandes imperios, una estatua colosal en un sueño en Daniel capítulo 2. Y 4 bestias en una visión en el capítulo 7 simbolizaban lo que vendría. Y todo sucedió exactamente como Dios dijo. Daniel le explicó al rey Nabucodonosor: «Tú, oh rey, eres rey de reyes. Tú eres esta cabeza de oro». Babilonia era el imperio de oro, lleno de gloria y arrogancia. En la visión de las bestias, aparecía como un león con alas de águila. Parecía invencible. Pero Daniel también anunció que vendría otro reino después. Y en 539 a.C., la cabeza de oro cayó ante los mesías y los persas. El segundo reino fue descrito como el pecho y los brazos de plata. En la visión, aparece como un oso levantado sobre un lado, sosteniendo 3 costillas en su boca. Un símbolo de conquista brutal. Este imperio unió a 2 pueblos, los mesías y los persas. Era poderoso pero no eterno. En 331 a.C., Alejandro Mateo de Grecia aplastó su dominio. El tercer imperio estaba representado por el vientre y los muslos de bronce. En Daniel 7, aparece como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, rápido y dividido. Una descripción perfecta de las conquistas vertiginosas de Alejandro mientras dominaba el mundo conocido en solo unos pocos años. Después de su muerte, el imperio se dividió entre sus generales, exactamente como indicaba la profecía. Finalmente, Daniel vio el imperio más aterrador de todos, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, porque así como el hierro desmenuza y somete todas las cosas. En la estatua, estas eran las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. En el capítulo 7, era una bestia espantosa, temible y muy fuerte con dientes de hierro y 10 cuernos. Este era el imperio romano, brutal, expansivo y duradero. Fue bajo Roma que Cristo nació, vivió y fue crucificado, cumpliendo la plenitud de los tiempos. Pero la profecía no termina con los hombres. Daniel vio una piedra cortada sin manos humanas que golpeó los pies de la estatua y destruyó todos los reinos.
Este es el reino de Dios inaugurado en Cristo, que un día se revelará por completo. Los imperios humanos surgen y caen, pero el gobierno del Señor es eterno. Profecías cumplidas sobre Israel, cautiverio en Babilonia. Siglos antes, los profetas ya habían advertido. Mesías advirtió al rey Ezequías que si el pueblo se alejaba de Dios, sería llevado al exilio. He aquí, vendrán días en que todo lo de tu casa será llevado a Babilonia, y también lo de tus hijos. Nadie lo creyó. Jerusalén parecía segura. El templo estaba allí, el templo estaba allí. Pero en 586 a.C., Nabucodonosor invadió, destruyó la ciudad, quemó el templo y se llevó cautivo al pueblo, exactamente como Dios había dicho, pero Dios también había prometido esperanza. Sí, Dios también había prometido esperanza. Jeremías escribió que así dice el Señor: cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra sobre vosotros para haceros volver a este lugar. Comillas, comillas. Y no falló, y no falló. En 539 a.C., Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y decretó el regreso de los judíos. Cualquiera que haya entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios esté con él, y que suba a Jerusalén y edifique la casa del Señor. 70 años después de la destrucción, el pueblo regresó. 70 años después de la destrucción, el pueblo regresó. El templo fue reconstruido e Israel comenzó de nuevo. El templo fue reconstruido e Israel comenzó de nuevo. Jesús también profetizó sobre Israel. Jesús también profetizó sobre Israel. Miró el templo y dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Parecía imposible. El templo de Herodes era inmenso y majestuoso, pero en 70 años después de Cristo, Tito, el general romano, sitió Jerusalén, mató a miles y destruyó completamente el templo. Mató a miles y destruyó completamente el templo. Hasta el día de hoy, solo queda el muro occidental, un recordatorio vivo de la precisión de esta profecía. Moisés había advertido a Israel siglos antes que el Señor los esparciría entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Se cree que esto se cumplió parcialmente en los cautiverios asirios y babilónicos, pero muchos intérpretes entienden que su cumplimiento más amplio y definitivo llegó con la dispersión provocada por Roma. Primero en 70 años después de Cristo con la destrucción del templo, y más tarde en 135 años después de Cristo tras la revuelta de Bar Kokhba, cuando a los judíos se les prohibió permanecer en Jerusalén y fueron dispersados por todo el Imperio Romano. Profecías cumplidas sobre el Mesías Jesús. Ninguna profecía es más importante que las que apuntan al Mesías. El Antiguo Testamento sirvió como un mapa lleno de señales que revelaban quién sería el Salvador. Y en el Nuevo Testamento, cada una de esas palabras se cumple en Jesús de Nazaret. Primero, el lugar de su nacimiento. Mesías anunció que el Mesías vendría de Belén, una aldea demasiado pequeña para ser recordada. Siglos más tarde, Mateo registra que Jesús nació precisamente en Belén de Judea. Esto no fue una coincidencia, fue el cumplimiento literal de la profecía. Luego, la forma de su nacimiento. Mesías declaró: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y Mateo registra que María, sin conocer varón, concibió por obra del Espíritu Santo, para que se cumpliera esta promesa. Jesús no nació por medios naturales, sino por intervención divina. Otra profecía clave: el Mesías sería descendiente de David. Jeremías habló de una rama justa que surgiría del linaje de David. Y Mateo abre su evangelio con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El linaje real se conservó hasta él. Mesías también profetizó que nacería un niño que llevaría el principado sobre sus hombros, y sería llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Los evangelios presentan a Jesús como el Rey prometido que vino a establecer un reino eterno, trayendo buenas nuevas, sanando a los quebrantados de corazón y liberando a los cautivos. Cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, él mismo declaró que era el cumplimiento de esa profecía. También se predijo la entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías anunció que el rey vendría humilde y montado en un burro. Y Mateo registra que cuando Jesús entró en la ciudad, las multitudes lo recibieron con ramas y gritos de hosana, cumpliéndose lo que había dicho el profeta. Otro detalle llamativo fue la traición.
Zacarías había hablado de 30 piezas de plata que serían arrojadas al templo. Zacarías había hablado de 30 piezas de plata que serían arrojadas al templo. Judas vendió a Jesús exactamente por esa cantidad. Y más tarde, el dinero se utilizó para comprar el campo del alfarero, tal como registra Mateo, profecía cumplida hasta el más mínimo detalle. Y llegamos a uno de los textos más profundos. Mesías 53. Aquí el profeta describe a alguien que sería despreciado, rechazado, traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Esto se cumple precisamente en la muerte de Cristo. Fue contado entre los transgresores, soportó el castigo que nos trae la paz, y murió no como un simple mártir humano, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Nuevo Testamento refleja claramente esta verdad. Pedro escribe que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por último, el clímax, la resurrección. El Salmo 4:10 de la tarde ya había declarado que el santo no vería corrupción. Y en Pentecostés, Pedro explica que David no hablaba de sí mismo, pues murió y fue sepultado, sino de Cristo, cuya resurrección confirmó la victoria sobre la muerte. No son coincidencias. Son cientos de años de promesas que convergen en una sola persona, Jesucristo. Él es el Mesías prometido, la prueba viviente de que Dios cumple cada detalle de su palabra. Y si recuerdas alguna otra profecía bíblica que ya se haya cumplido, déjala aquí abajo en los comentarios. Ahora bien, si quieres profundizar en tu estudio de la Biblia, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, Mapas Mentales de todos los libros de la Biblia, diseñado para que tu aprendizaje sea más fácil y eficaz. También obtendrás materiales adicionales para llevar tu viaje bíblico al siguiente nivel. No te lo pierdas, haz clic en el enlace de la descripción para obtener acceso instantáneo. Y antes de que te vayas, no olvides ver el siguiente video que aparece en pantalla, es uno que no te querrás perder. Hasta la próxima.